¿Sabías que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento ha sido catalogado de primitivo y obsceno? Dios se preocupa por comunicar su mensaje de redención a la persona más sencilla de este planeta. Y la manera en que se dramatiza esta redención en el Antiguo Testamento es primitiva. Y eso es porque somos primitivos. Bienvenido una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Hoy presentamos el 11º capítulo de nuestra serie titulada Del polvo a la gloria. En el Antiguo Testamento, Dios le da el sistema de sacrificios a un pueblo primitivo para enseñarles acerca de la obscenidad de los seres humanos que se rebelan contra un Dios santo. En esta charla, veremos cómo los sacrificios bajo el sistema del Antiguo Testamento anunciaban el sacrificio de Cristo mismo. Ahora, pasemos al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza. Fue hace como 30 años atrás, cuando estaba trabajando como profesor de teología filosófica en la Escuela de Teología de Camwell, en Pensilvania, que fui invitado a ir a una de las iglesias locales de Filadelfia para exponer una charla sobre el significado del Nuevo Pacto. Y la forma en que esta serie de charlas fue organizada por la iglesia era que la semana anterior ellos recibirían la charla de un rabino acerca de los principios del Antiguo Pacto. Y yo recibí una llamada antes de ir a la iglesia y me dijeron que el rabino había enfermado y que no podía ir a dar su mensaje, así que me pidieron que cambiara mi tema por el de la relación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y traté de hacerlo enfocando mi atención a la forma en que Cristo en la cruz, al hacer una expiación, cumplió con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y algo pasó en medio de esa conferencia que nunca me había ocurrido antes en un lugar de reunión pública. Estaba hablando de la cruz y de cuando Cristo se convirtió en una maldición por nosotros. En eso, alguien en la audiencia que estaba muy turbado por lo que yo enseñaba, gritó: "Eso es primitivo y muy ofensivo". Justo en medio de mi conferencia había cientos de personas allí. No estaba seguro de qué hacer, pero me detuve ahí mismo. No pude evitar detenerme y decir: "¿Qué dijiste?". Sabía muy bien lo que él dijo, pero estaba ganando tiempo para pensar. Y dije: "¿Qué dijiste?". Él dijo: "Dije que eso es primitivo y ofensivo". Y yo dije: "Tienes toda la razón. Y no podría estar más de acuerdo contigo en que todo el drama de la cruz es primitivo y ofensivo". Para empezar, me gusta en especial la palabra primitivo, porque cuando vemos el sistema ritual del Antiguo Testamento y el sistema de sacrificios donde las personas matan animales y ofrecen la sangre y la sustancia de esos animales en los altares de la ofrenda quemada, y ves todos esos ritos que involucra la aplicación de sangre y demás. Esto es el tipo de cosas que suena en la superficie como bárbaro y salvaje. Y ciertamente el término primitivo describe muy bien todo el proceso. Pero una de las cosas que debemos entender acerca del judeocristianismo histórico es que la fe que nos ha sido entregada por los padres no es una religión esotérica que solo puede ser entendida por un grupo gnóstico, una élite de intelectuales altamente capacitados. Dios se preocupa por comunicar su mensaje de redención a la persona más sencilla de este planeta. Y la manera en que se dramatiza esta redención en el Antiguo Testamento es primitiva. Y eso es porque somos primitivos. Y necesitamos entender con claridad
este mensaje completo de la redención y dije, pero particularmente me agrada la palabra ofensivo, porque de eso se trata todo el drama de la expiación. Se trata de la ofensa, de la rebelión humana contra Dios. Y dudo que haya algo, de hecho estoy seguro de que no hay nada en este planeta que fuera más ofensivo que Jesús de Nazaret cuando estaba colgado en la cruz, puesto que en ese momento, en tiempo y espacio, Cristo había reunido en él y estaba cargando sobre sí mismo la suma total de todos nuestros pecados. Y después que él había tomado sobre sí nuestros pecados, cada inmundicia que alguna vez hicimos fue imputada a él. Él era la ofensa en su máxima expresión. Obviamente, en sí por sí mismo, él era irreprensible y puro, sin mancha ni arruga. Pero una vez que nuestro pecado le fue imputado y transferido, él se convirtió en una maldición por nosotros. Eso fue ofensivo, que incluso los cielos se oscurecieron y Dios, por así decirlo, le dio la espalda. No podía mirar esta ofensa. Ese es el Evangelio, que Dios ha condescendido para cubrir nuestras ofensas, para cubrir nuestra pecaminosidad. Y todo eso se representa dramáticamente en todo el sistema de sacrificios que se instituye en el Antiguo Testamento. Vemos todo tipo de sacrificios, todo tipo de ofrendas, ofrendas de restitución, ofrendas por el pecado, por la transgresión, ofrendas quemadas, de cereales y todas estas distintas clases de ofrendas y sacrificios que son parte integral de la religión del Antiguo Testamento. Y de nuevo, los capítulos iniciales del libro de Levítico brindan detalles específicos que regulan estas distintas ofrendas. Pero lo que quiero ver hoy es el corazón y el alma de todo este sistema de sacrificios, ya que fundamentalmente hay dos cosas que subyacen a estos sacrificios que Dios ordena y manda a su pueblo. Uno es la expiación y el otro es la consagración. Por un lado tienes la ofrenda del sacrificio que al mismo tiempo se entrega como un regalo. Si nos hacemos la pregunta fundamental, ¿qué es la adoración? E hiciéramos esa pregunta a un santo del Antiguo Testamento, estoy seguro que la respuesta sería algo así: que el elemento principal de la adoración en la vida del creyente es hacer una ofrenda o un sacrificio de alabanza. Y eso empieza muy temprano en el Antiguo Testamento. Recordamos la historia de los sacrificios y de las ofrendas que fueron traídas por Caín y Abel, y cómo Dios se deleitó en la ofrenda que trajo a Abel, pero que rechazó la ofrenda que le trajo Caín. Y por eso Caín se llenó de furia, envidia y celos contra su hermano, y se levantó contra él y le quitó la vida. Pero el sacrificio de Abel fue un sacrificio rendido a Dios en una actitud de fe y con una disposición de alabanza y agradecimiento. Pero a partir de esa forma primitiva de sacrificio, todo el sistema de sacrificios creció y se amplió, adquiriendo un significado cada vez más profundo. De modo que los sacrificios que se traían empezaron a indicar el principio de expiación. Y la expiación, como digo, está en el corazón del sacrificio antiguo testamentario. Ahora, hay dos palabras que oímos a menudo en teología y que a veces nos hacen tambalear: expiación y propiciación. Y el término expiación tiene que ver
con la eliminación de la contaminación o la eliminación del pecado. Entonces, cuando vemos el Nuevo Testamento, se nos dice que en la cruz Cristo hizo expiación por su pueblo. Él les quitó sus pecados y los tomó sobre sí mismo. Recordamos en el día de la expiación que dos animales se usaban en el Antiguo Testamento. Estaba el cordero sin mancha que se ofrecía en el altar del sacrificio y el macho cabrío expiatorio. Y cuando se presentaba el macho cabrío expiatorio, el sacerdote apoyaba las manos en la parte posterior del animal, simbolizando la transferencia de los pecados del pueblo a la parte posterior del animal. Por eso se le llamaba un macho cabrío expiatorio. Y usamos el término de chivo expiatorio para alguien a quien se le hace culpable o responsable de algo que sale mal. Él se convierte en el culpable, aunque no hizo nada. Entonces, en el día de la expiación, los pecados de la gente fueron transferidos sobre las espaldas del macho cabrío y luego este animal era expulsado fuera del campamento, hacia la oscuridad exterior, lejos de la presencia de Dios, al lugar de la penumbra, al lugar de la contaminación. Y los pecados eran quitados simbólicamente de la presencia del pueblo de Dios. Eso es lo que se entiende por expiación. Esto es lo que Juan el Bautista tenía en mente cuando cantó el Agnus Dei en el Nuevo Testamento, cuando vio a Cristo acercarse y dijo: «He aquí, ya sabes, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Dado que Cristo es tanto el Cordero como el macho cabrío expiatorio cuando lleva nuestros pecados sobre su propia persona o en su propia persona, Él expía nuestros pecados. Pero también está el concepto de propiciación. Y la diferencia se encuentra en el prefijo. Ex significa fuera de o de, y tiene la dimensión horizontal de eliminación o remisión de pecado. El pecado se envía a la oscuridad exterior. El Señor dice: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. La propiciación tiene una dimensión vertical y tiene que ver con estar delante o enfrente de Dios. De ahí obtenemos la palabra propicio, y en este caso una propiciación es un sacrificio ofrecido a Dios para satisfacer las demandas de su santidad y para satisfacer las demandas de su justicia. Es así que los sacrificios en el Antiguo Testamento simbolizaron esta idea de satisfacer las demandas de la santidad y de la justicia de Dios para que su ira fuera apartada. Así tenemos la dimensión vertical y horizontal. Por un lado, la justicia de Dios queda satisfecha, por el otro, nuestros pecados son removidos de nosotros, todos los cuales encuentran su culminación en la obra de Cristo en la cruz. Ahora, la clave de todo este sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento es la idea de la sustitución. A veces hablamos de la expiación sustitutiva en el Nuevo Testamento con respecto a la muerte de Cristo. Bueno, esta idea de sustitución está arraigada y fundamentada en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, cuando el pueblo de Israel traía los sacrificios y pasaban por los rituales de culto que se prescribieron en el libro de el Levítico, los sacrificios principales tenían 6 actos distintos o 6 pasos diferentes a seguir en el procedimiento. Los primeros 3 pasos fueron llevados a cabo por los mismos israelitas comunes y los últimos 3 pasos fueron realizados en manos del sacerdote. Entonces lo que pasaba es que cuando se traía el sacrificio, por ejemplo, un sacrificio animal o un sacrificio quemado, se requería que la persona trajera una ofrenda de entre sus posesiones personales. Es decir, si era un sacrificio animal, tenía que ser un animal de su propiedad.
Si era una ofrenda de cereal o grano, también tenía que proceder de su propiedad. Y esta propiedad personal se convertía en una extensión o representación suya. Y así el judío traería el cordero o el macho cabrío o el carnero, lo que fuera que él trajese para esta ofrenda, y él, antes que nada, pondría las manos sobre el animal, tal como lo hizo el sumo sacerdote en el día de la expiación con respecto al macho cabrío expiatorio. Ahora, el individuo israelita pondría sus manos sobre esta oveja o sobre este carnero o cualquier otro, simbolizando la transferencia de su culpa personal hacia este animal. Luego, la ofrenda, el dueño era el que tenía que matar al animal. Y luego de que matara al animal, el tercer paso era que él tenía que llevarlo al sacerdote. Y luego los sacerdotes tomaban la sangre del animal y la rociaban en los lugares sagrados. Luego ofrecían el animal en el altar del sacrificio y después, en ciertas condiciones, el sacerdote comía la porción restante, que como resultado ya era comestible. Pero todo el proceso involucraba matar, quemar y comer. Ahora, el principio del Antiguo Testamento era este, que la vida estaba en la sangre. No porque los judíos tuvieran una forma primitiva de anatomía o una comprensión del sistema circulatorio. No hicieron una identidad absoluta entre la sangre y la vida. Aquí había una relación simbólica. Recuerdo que el evangelista anglicano John Guest comentó una vez en una conferencia, él dijo, siempre estamos hablando de la sangre de Jesús y de la sangre de Cristo aquí y la sangre de Cristo allá. Él continuó, piensen por un momento, supongamos que Jesús vino a este mundo y se raspó su dedo con un clavo. ¿Hubiera sido suficiente? Habría tenido la sangre de Cristo. Pero eso hubiera sido suficiente para satisfacer las demandas que Dios había establecido para la expiación definitiva. Por supuesto que no. La idea del derramamiento de sangre está simbolizando el perder la vida, porque la pena por el pecado es la muerte. Y por consiguiente, la muerte del sustituto es lo que se necesita para que se cumpla esa pena. Así que no se trataba simplemente de cortar a los animales y tomar un poco de sangre y rociarla. La idea de la sangre era un símbolo de la entrega de la vida completa del animal. Ahora, también entendimos que estas ofrendas y sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento eran típicos, es decir, anunciaban la expiación suprema que iba a venir en el evento final de redención, cuando Cristo se ofreciera a sí mismo como el perfecto sacrificio una vez y por siempre. Y tal como el autor de Hebreos enfatiza el punto, haciendo la pregunta, ¿es posible que la sangre de los toros y machos cabríos quite los pecados? No, es evidente que estos animales no son suficientes para ser sustitutos adecuados de la vida de una persona que era culpable delante de Dios. Pero tomaron su valor, como dije, simbolizando al Redentor prometido, que sería el Cordero sin mancha, que daría su vida como el sacrificio definitivo una vez y por siempre. Ahora, mencioné que en el ritual había en primer lugar la muerte en sí, y luego estaba la incineración. Y la incineración en el altar del sacrificio, que era parte de ser una ofrenda o regalo para Dios. Obviamente Dios no podía consumir a estos animales y él no los necesitaba, pero la idea en Israel
era que Dios consideraba que el aroma que se elevaba al cielo al incinerar esos sacrificios era considerado por Dios dulces, agradables y placenteros. Es decir, si es que los sacrificios eran ofrecidos con un espíritu debido de penitencia y fe verdadera, sabemos que lo que pasó más tarde en Israel es que la nación degeneró en ostentación y ritualismo, donde simplemente realizaban las acciones externas sin fe y sin ningún deseo genuino en sus corazones de arrepentirse ante Dios y de ofrecerle el regalo de alabanza. Y así llegó el momento en que los profetas anunciaron el juicio de Dios. Los profetas decían, así dice el Señor, aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes, vuestras ofrendas de grano no las aceptaré. Basta con mirar las imágenes y el simbolismo del aroma. Saca tu concordancia y mira con qué frecuencia se encuentra esta idea en el Nuevo Testamento, donde las ofrendas de los santos se consideran un aroma dulce y agradable para Dios. Todas estas cosas fueron simbolizadas en esta estructura elaborada del sacrificio. Finalmente, la sangre fue rociada. Lo vemos de manera suprema, como en otra sesión, en el rociar de la sangre en el propiciatorio en el día de la expiación. Y fue el rociar de la sangre en el altar o en el propiciatorio que se hizo para simbolizar aún un concepto más vinculado al sacrificio, y esa era la idea de la cobertura. Este es un tema magnífico que recorre todo el Antiguo Testamento. Si recuerdan, en el jardín del Edén, en la caída de Adán y Eva, la primera sensación que la humanidad tuvo del pecado y de la culpa fue el estar conscientes de la desnudez. Dios había hecho a Adán y a Eva de tal manera que, según dijo, los creó hombre y mujer y ambos estaban desnudos y sin avergonzarse. Pero tan pronto violaron la ley de Dios, tan pronto transgredieron su mandamiento, de pronto se ven envueltos en una sensación de vergüenza y en una sensación de pudor por su desnudez. Y si vas y buscas ese tema en todo el Antiguo Testamento, encontrarás todo tipo de riquezas que están asociadas con esto. Y he presentado algunas veces ese punto donde el primer acto de redención en el Antiguo Testamento es cuando Dios se inclina y cubre el vergonzoso y bochornoso pecado de nuestros primeros padres al hacerles ropa con pieles. Nos acordamos de la historia de Noé, cuando su hijo se burló de él, cuando descubrió su desnudez, y sus otros hijos cubrieron la desnudez de su padre y recibieron la bendición de Dios por hacerlo. Entonces, a lo largo de la Escritura, el simbolismo del sacrificio, el simbolismo de la sangre, es obrar como una cubierta que protege nuestro pecado y nuestra maldad de la mirada santa de Dios. Es por eso que Cristo es llamado vestidura de nuestra justicia, ya que su sangre es derramada en el acto de consumación final de cubrir el pecado de su pueblo. Cristo hizo expiación por nuestros pecados al cumplir con los requisitos del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El libro de Josué registra el relato de la conquista israelita de Canaán y cómo esta fue una misión divina que trajo juicio sobre los malvados y gloria para un Dios santo. En nuestro próximo capítulo, el Dr. Sproul trata sobre la vida de Josué y la conquista de Canaán.